Dos niñas criadas por una loba. El hombre nace sin talento. La gente es lo que es como resultado de su entorno concreto. Esto se puede apreciar claramente en la obra del Dr. Fumio Kida, titulada Psicología Infantil. En ella, el Dr. Kida cuenta la historia de dos niñas que fueron criadas por una loba. En 1941, dos profesores de las universidades de Denver y Yale recibieron un dossier de investigación muy importante. Un cura en la India había encontrado dos niñas pequeñas que habían sido criadas por una loba. Una tenía 2 años y la otra unos 7. La menor fue llamada Amala, la otra Kamala. El informe aportaba 9 años de observación después de haber sido encontradas, incluyendo fotografías realizadas por el padre Singh. El descubrimiento se hizo al noreste de Calcuta, en una zona selvática. Se dice que entre los nativos de India aún se conserva la costumbre de abandonar a las bebés hembras. La cabeza, el pecho y los hombros de ambas niñas estaban cubiertos por un pelo espeso. Después de cortárselo, parecían seres humanos. En la guarida de la loba, las niñas caminaban a 4 patas y sus ojos veían con claridad en la oscuridad. Sus narices eran extremadamente sensibles. Corrían a 4 patas velozmente, como los perros, y la gente no podía alcanzarlas. Sus hombros eran anchos, sus piernas fuertes, curvadas de tal forma que no podían juntarse. Cogían las cosas con la boca, no con las manos. Tomaban la comida y el agua de la manera de los perros. Kamala estaba especialmente formada como un lobo. No solo comía carne cruda, sino que además tenía especial predilección por la carne podrida. Era inmune a los cambios de temperatura y no sudaba. Cuando hacía calor se quedaba con la lengua afuera, tendida como un can. Su piel tenía una textura lustrosa que nunca se ensuciaba. Pero las palmas de las manos estaban encallecidas. Su cabeza, con el pelo largo y enmarañado, era grotescamente alargada. Al menor ruido se le erguían las orejas y se ponía tensa. Cuando se enfadaba, se le hinchaban las fosas nasales y gruñía como un perro. Si mientras comía alguien intentaba quitarle la comida, enseñaba los dientes y bufaba. Dormían de día, pero en cuanto se ponía el sol, empezaba su jornada. Por la noche, al igual que los lobos, aullaban 3 veces a intervalos exactos, a las 10, a la 1 y a las 3. Esta costumbre estaba muy arraigada en ella porque durante años había aullado de forma regular al unísono con los lobos. No dejó de aullar durante los 9 años que vivió entre humanos, hasta su muerte a los 16. La voz de Kamala no era ni humana ni animal, su voz era extraña, indescriptible. ¿Le podríamos llamar a esto heredado? Aquellas criaturas viviendo entre lobos y criadas por ellos adoptaron sus hábitos. El hombre, para sobrevivir, se adapta instintivamente a su entorno. Una tremenda y sublime fuerza vital obra para asimilar los componentes de nuestro medio ambiente. Me sobrecoge pensar en esta fuerza. Los hechos que relato arriba han demostrado la importancia de guiar al niño durante la primera etapa de su existencia. Debemos reflexionar acerca de cómo nuestros hijos deben ser educados y criados. Asimismo, debemos considerar la importancia del desarrollo de su psique, su inteligencia y su conducta. Hasta ahora hemos pensado y creído que todo esto era innato o heredado. Recomiendo vivamente que abandonemos tales ideas. Qué miserable habrá sido para Amala y Kamala haber crecido como lo hicieron. Afortunadamente, esa situación llegó a su fin cuando las niñas fueron liberadas de la cueva de los lobos e introducidas en sociedad. Sin embargo, su experiencia nos muestra el poder del alma humana, ya que a pesar de ser humanos, ambas se habían adaptado a vivir en un ambiente tan hostil como el de esos animales. Si este alto potencial en ella se hubiera podido desarrollar en una comunidad civilizada, con un ambiente adecuado, se hubieran producido unos resultados educativos formidables. No obstante, los hombres de ciencia las consideran retrasadas. No creo que lo fueran, tomando en cuenta lo bien que se adaptaron a su medio. Los niños viven, ven y sienten. Su capacidad se desarrolla para adaptarse a su entorno.
Por supuesto, esta hipótesis ignora la herencia, algo a lo que aún se adjudica tercamente tanta importancia. Pero pensemos en estas niñas corriendo por ahí a cuatro patas, utilizando la boca como los perros para sujetar las cosas entre los dientes, en vez de usar las manos, deseando la carne cruda y prefiriendo la podrida. Más aún, eran jóvenes y a pesar de ello sus hombros y pechos estaban cubiertos de un pelo espeso. ¿Puede alguien decir que esto es hereditario? Ahora bien, en nuestra sociedad no arrojamos los niños a los lobos, pero el mal entorno en el que algunos tienen que vivir desde muy temprana edad daña y lesiona su capacidad de desarrollo hasta el punto de ser casi tan malo como haberse criado entre lobos. Ver a un niño en edad escolar con sus habilidades atrofiadas o dañadas y decir que esto es innato es un gravísimo error. El destino de los niños yace en manos de sus padres. Lo que no existe en el entorno del niño no puede desarrollarse solo. No tenemos forma de saber qué cualidades tiene el recién nacido. La facultad humana que mejor conozco es la de la música, por eso hablo de ella y de si existen o no los dones y cualidades innatas. Siempre se ha pensado que el talento y el genio son innatos o heredados. Ahora bien, ¿cómo podemos comprobar si tales condiciones están ya presentes en un bebé? El problema es que juzgamos a niños de 5 o 6 años que ya han sido educados desde el punto de vista de sus conocimientos, ya sean estos superiores o inferiores. Y sin embargo, nadie presta atención a las etapas más tempranas de su infancia, que son las verdaderamente decisivas. Deberíamos investigar entonces el potencial talento del recién nacido. Si vamos a afrontar los desafíos del futuro, deberíamos satisfacer las necesidades básicas de la humanidad. Esto es algo que ha de analizarse a fondo. Yo hago lo que puedo, pero no basta. En cuanto a la cuestión de disposición y herencia, estoy convencido de que cuando se nace es únicamente la capacidad fisiológica del cuerpo la que puede ser medida como superior o inferior. Es esta capacidad primera la que a partir de este momento recibirá las influencias psicológicas que provengan del entorno donde el niño se desenvuelva. Y son esas condiciones de ese entorno las que moldearán el potencial de las futuras aptitudes que el niño adquiera. Los estímulos positivos del ambiente fomentan aptitudes superiores. No debemos buscar capacidades o talentos específicos e innatos. Un entorno propicio es el que tiene la mayor influencia a la hora de crear capacidades superiores en el desarrollo de un niño. Los casos de Hiromi Kyuchi del ruiseñor y de Peko el periquito demuestran lo que afirmo. No sirve de nada valorar las habilidades de los niños a partir de la educación que reciben 5 o 6 años después de haber nacido. La capacidad nace y se desarrolla por el trabajo de las fuerzas vitales del organismo que lucha por subsistir y por adaptarse al medio desde el principio. Por ello, la única cualidad superior que puede tener un niño al nacer es la capacidad de adaptarse con mayor rapidez y presteza a un determinado entorno. Un bebé que haya nacido con la inteligencia normal de su especie puede convertirse musicalmente en un ser humano sin oído, incluso en un lobo. De hecho, puede convertirse en cualquier cosa en respuesta a su entorno específico. Creo firmemente que las aptitudes culturales y musicales no proceden del interior, ni son innatas, sino que surgen gracias a la presencia de condiciones y estímulos adecuados. Es simplemente una cuestión de sensibilidad y rapidez y de adaptación. Por esto, nacer con cualidades superiores solo significa haber nacido con la habilidad de adaptarse con mayor rapidez y sensibilidad al entorno al que no pertenece. A eso se debe que, como hemos visto, un ser humano pudo adquirir el sentido y hábitos de los lobos, lo cual demuestra la capacidad del hombre para adaptarse a su circunstancia. Cualquiera que ésta pueda ser. Si Einstein, Goethe y Beethoven hubieran nacido en la Edad de Piedra, ¿no habrían tenido la misma capacidad cultural y la educación de los hombres de la Edad de Piedra? Asimismo, si se me entregase a un bebé de la Edad de Piedra para criarle y educarle hoy, tarde o temprano sería capaz de tocar una sonata para violín de Beethoven, tan bien como un joven de la actualidad. Del mismo modo, si un niño nacido hoy fuera criado y educado en una sociedad de dentro de 5.000 años, se adaptaría a los usos y costumbres de ese momento.
Solo se desarrollará en el niño lo que existe en su medio ambiente. Donde quiera que nazcan, en países occidentales, en orientales o distintas zonas de África, los niños son criados de acuerdo con los preceptos específicos de su propia cultura. Deben adaptarse a los diversos entornos y dependerán de sus padres que crezcan en circunstancias más o menos propicias. No hay efecto sin causa. Una educación y crianza equivocada producen personalidades desagradables, mientras que una estimulante y positiva aportará no solo inteligencia y sentimientos superiores, sino también nobleza y pureza de pensamiento. Todos los niños adaptan las fuerzas vitales de su organismo a sus respectivos entornos. Hace algunos años, el profesor N.H. Pronko de la Universidad de Wichita vino a visitar a Matsumoto. Había realizado experimentos encaminados al análisis de los mismos conceptos que yo venía observando y descubrió que bebés criados en diferentes ambientes culturales durante sus primeros 9 meses de vida se adaptaban a sus respectivos entornos. Nunca se desarrollaban en ellos aquellas cualidades que no eran requeridas por su medio ambiente. Había publicado los resultados de sus estudios en los Estados Unidos. No puedo enfatizar con suficiente reiterada firmeza lo equivocado que es evaluar a un niño ya adiestrado y afirmar que sus capacidades son debidas a la superioridad o inferioridad de su nacimiento. Debemos abandonar esta forma de pensar. Debemos poner fin a este concepto erróneo. Sería imposible predecir qué grado de excelencia alcanzaría un niño si le educase de manera correcta inmediatamente después de nacer. ¿No debemos estudiar las posibilidades? Buenas condiciones ambientales y una educación adecuada no solo pueden ayudar, sino que también contribuirán a la felicidad y el bienestar de los niños, además de prometer luz y esperanza para el futuro de la humanidad.